Nuestro hermano acaba de terminar su oración mencionando el sufrimiento de algunos hermanos. Y aunque el que habla en esta hora quizás tenga menos experiencia con muchos de los que están conectados, muchos de los santos a través del país y a través de distintos países, en cuanto al sufrimiento, me atrevo con la ayuda del Señor a poder compartir algunos pensamientos respecto a esta carta, esta importante carta, la primera carta del apóstol Pedro a los expatriados, ahí en el capítulo 1. Capítulo 1 de Pedro, entonces, hermanos, es el deseo poder compartir pensamientos de esta importante carta. Ir avanzando con el tiempo, por supuesto, en la medida que el Señor conceda las oportunidades. Se consideran 3 reuniones, 3 lunes en este mes de enero. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero como se ha orado, quiera el Señor usar su palabra para poder fortalecernos a todos nosotros, ser edificados por medio de ella. El primer capítulo entonces de la carta del apóstol Pedro dice en el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí nomás, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Creo que está, al parecer, correcta la división. Quienes hicieron las divisiones en la Biblia con el propósito de ayudarnos a encontrar los pasajes, al parecer captaron la división natural que el Espíritu Santo pone respecto a este primer capítulo. No hay duda que los primeros 12 versos corresponden a no solamente a la salutación del apóstol, sino también a un aspecto doctrinal, si ustedes lo quieren así, porque a partir del verso 13 ya el apóstol directamente entra en una gran y larga sección de variadas exhortaciones al pueblo de Dios. Si tuviésemos que ponerle un título a los primeros 12 versículos, tendríamos que llamarle la salvación perfecta o la gran salvación de los expatriados. Porque en la lectura que hemos realizado, hermanos, así someramente, podemos ver cómo el apóstol Pablo menciona esta palabra salvación, que a veces la define como la gracia que ha sido recibida,
como la esperanza, como la gracia, como la salvación, como el fin de vuestra fe. El tema principal de esta carta tiene que ver con el sufrimiento del cristiano. O podríamos llamarlo también la esperanza del cristiano frente al sufrimiento. La esperanza del cristiano frente al sufrimiento. Todos los 5 capítulos de esta carta, si ustedes han tenido la oportunidad de leerla, y vaya que es importante leerla y releerla, si hay algo difícil de captar en esta carta del apóstol Pedro, es poder captar las divisiones principales. Se pueden sugerir muchas divisiones de párrafos y pensamientos. Cualquiera de ellos es absolutamente válido si eso nos ayuda a comprender mejor la división o los aspectos principales que el apóstol quiere enseñarnos. Pero por lo menos es interesante que al considerar los 5 primeros capítulos, los 5 capítulos de la carta, en todos ellos Pedro habla del sufrimiento. En todos ellos hay una mención de ánimo, de exhortación, de esperanza, de aliento al cristiano respecto a los sufrimientos. Entendemos que el contexto de los expatriados tiene que ver por su fe en Cristo. Y la Escritura nos autoriza a poder aplicarlo a nuestra realidad también. Quisiéramos, hermano, que el contexto fuese el mismo, por causa de nuestra fidelidad al Señor, por causa de nuestro testimonio valiente frente al mundo, poder ser quizás objeto de este sufrimiento que habla aquí, del cual el apóstol Pablo también personalmente mencionaba en sus cartas. La palabra ha sido dada para los que sufrieron en aquel tiempo y para todo cristiano que ha sufrido a través de los siglos, y mucho más para nosotros, quizás a las puertas de la venida del Señor. Hay distintos aspectos en que la vida cristiana tiene que enfrentar el sufrimiento. Y si bien es cierto, no es una persecución abierta, contraria a la palabra de Dios, hay otros aspectos en los cuales los santos son sujetos frente a la realidad del sufrimiento cristiano. Pedro alienta a lo que es lo que podríamos llamar el aspecto inherente de la vida cristiana. Hay algo inherente a la vida cristiana de lo cual, queramos o no reconocerlo, a veces nuestra carne o nuestro viejo hombre se opone a aquello, o a veces nosotros en nuestra misma vida espiritual podemos debilitarnos frente a aquello, pero hay un hecho inherente, que el cristiano está llamado, y lo va a decir el apóstol Pedro en esta carta, está llamado a sufrir. No vamos a ver las razones del sufrimiento hoy día. Quizás cuando lleguemos al verso 6 hasta el verso 9, vamos a ahondar con la ayuda del Señor en lo que pueden ser las razones del sufrimiento del cristiano. Pero los primeros versos que podemos considerar en esta tarde es el hecho de cómo el apóstol Pedro, hermanos, alienta, anima, pone en perspectiva ante los creyentes aquí llamados expatriados el hecho de la gran salvación que ellos tienen. Pueden estar expatriados, lejos, sin patria, lejos de la seguridad de un hogar, lejos de la estabilidad de una condición económica, algunos apartados, alejados de su familia, en lugares con otro idioma, con otra cultura, sufriendo por la fe en Cristo, siendo tentados también por el enemigo a reconsiderar las razones de su fe, y si vale la pena o no confiar, o seguir confiando en un Salvador del cual el mundo abiertamente rechaza. Pareciera que las circunstancias van totalmente en contra de mantener adelante una fe constante. Es parecido a lo que experimentaron los hebreos, si es que no son los mismos realmente, a los cuales el autor a los hebreos escribió. Pero bajo una prolongada prueba es necesaria la exhortación y las palabras de ánimo de un anciano, de un pastor, de un hombre que también experimentó por sí mismo el sufrimiento por causa del Señor. Aunque al principio le negó, ciertamente, valientemente, en el poder de la nueva vida que el Señor le dio, pudo dar testimonio, según la tradición cuenta, hasta la muerte. No hay duda que esta carta saca a la luz aspectos personales también del apóstol Pedro. Porque un anciano, un pastor levantado, llamado por el Espíritu Santo,
hablando en plural también, ancianos pastores, como quisiéramos que así fuese en cada iglesia, ellos pueden ministrar en base a la experiencia, en base al mismo ejemplo. El que habla quizás no tiene ese rol en medio de la iglesia de Dios, pero damos gracias a Dios por los que sí han sido llamados para ese rol, para esa función, para ese oficio. Todos debemos ser causa de ánimo, ciertamente. Con o sin don, todos debemos ayudar, animar en su momento, tener la palabra oportuna, tener la compañía necesaria, la empatía, la simpatía necesaria. Pero hay algunos como el apóstol Pedro que han sido llamados a eso. El Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? En 3 ocasiones. Y el cumplimiento de ese servicio, pastorea o alimenta a mis ovejas, se encuentra claramente plasmado en estas 2 cartas. Así que, hermanos, no solamente estamos invitados a esta carta a profundizar un poco más en las razones del sufrimiento cristiano, a gozarnos en el hecho de la esperanza y de la gloria que viene tras los sufrimientos, sino que también junto con el apóstol Pedro podemos aprender de un hombre que a través de los años y en comunión con el Señor aprendió a consolar, aprendió a apacentar, aprendió a alimentar, a animar a los que sufren. No solo los expatriados, sino que con sus cartas nos ha dejado motivos de ánimo a la Iglesia universal. Así como hay 5 pueblos o 5 provincias a las cuales fue dirigida esta carta, hay 5 continentes, hermanos, a los cuales esta carta es dirigida también, donde hay cristianos en los 5 continentes. Aquí era Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para nosotros es una carta dirigida a los 5 continentes. Donde quiera que haya creyentes, hombres o mujeres que invocan el nombre del Señor. La causa del sufrimiento era por causa del Señor. Estaban dispersados bajo la soberanía de Dios. Pareciera que el Señor tomó las vidas de cada uno de los creyentes y cual semilla Él la fue esparciendo a través de las distintas provincias de Asia Menor, especialmente en el norte de Asia Menor. Y es seguro que, al igual como en Hechos 6, cuando comenzó la persecución contra la iglesia, el Señor soberanamente permitió la persecución para que ellos, cual semillas, portadoras de la palabra de Dios, pudiesen llevar la palabra, el Evangelio. En vez de desanimarse, fueron valientes y llevaron más allá de la frontera de Jerusalén el Evangelio de Dios. Pablo anhelaba en su corazón poder evangelizar estas zonas, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, porque tenía otros siervos, a lo mejor no encomendados, no tildados como siervos de Dios de una manera especial, a lo mejor. No, hombres y mujeres desconocidos, soldados desconocidos de la fe, que llevaron el Evangelio. Y aunque el Espíritu Santo un día impidió al apóstol, junto con Bernabé o Silas, llevar el Evangelio a Bitinia, nos impresiona, nos sorprende o nos admira el hecho de que hay expatriados santos dando testimonio en esas provincias. No sabemos si hay asambleas formadas, es posible que sí, pero la gracia de Dios no tiene límite. Y cuando impide el servicio de un siervo o de unos siervos como Pablo y Silas, es porque Él tiene en sus propósitos el servicio de otros. Así que puedo desprender, hermanos, en el primer verso, la soberanía del Señor en nuestras vidas. Él usa sus instrumentos, mueve las piezas del ajedrez de su soberanía como Él quiere, y lo hace siempre para su gloria. Estos dispersados, detrás de la escena, detrás del trasfondo, del telón de los propósitos de Dios, Dios está llevando a cabo el gran propósito de que otras vidas sean beneficiadas a través del sufrimiento de ellos. Beneficiadas a través del sufrimiento de ellos. Hemos dicho entonces, hermanos, que el gran tema es la salvación. Pedro va a exhortarles a ellos de una salvación planificada, de una bendición planificada en la eternidad pasada, si podemos decirlo así. Cuando dice en el verso 2, elegido según la presencia de Dios Padre.
Mire cómo Pedro se proyecta hacia el pasado, hacia un tiempo indeterminado de los propósitos de Dios. El pescador de Galilea, que poco sabía de teología, pero tuvo al mejor de todos los maestros, al Señor, durante 3 años y medio, pone frente a nosotros términos tremendamente grandiosos. Gracias a Dios por ello, porque el entendimiento o el conocimiento de la palabra de Dios no está reservado solamente a ciertos estudios académicos, los cuales no despreciamos en absoluto, sino que están dados para la fe, ya sea del más ilustrado o del menos entendido de la palabra de Dios. Este hombre que fue considerado sin letras y sin vulgo, y del vulgo, junto con otros apóstoles, presenta frente a nosotros términos realmente extraordinarios. Pareciera el apóstol realmente reunir conceptos que son dignos de estudio cada uno de ellos, pero nos es imposible abarcarlos todos. Habla de la elección, habla de la santificación, habla de la purificación. Hemos leído cómo Pedro da gracias por el nuevo nacimiento, nos hizo renacer. Habla de la esperanza cristiana, habla de la herencia cristiana, el del presente y el futuro. Habla de la salvación en todos sus aspectos, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Habla de la prueba, habla del sufrimiento cristiano, y gracias a Dios, como es el tenor de esta carta, termina siempre con gozo y gloria. Gozo y gloria. Y por qué no decirlo, hermanos, victoria. Vamos a ser testigos en esta carta que el resumen, el final de la vida, no importa la experiencia, lo agudo, lo álgido, lo profundo del sufrimiento cristiano, finalmente la vida cristiana termina en gloria y termina en gozo. Pedro le va a llamar gozo indescriptible. Siempre pegado al sufrimiento va a haber la experiencia del gozo. Por lo tanto, tenemos a un hombre realmente que pone frente a nosotros todos los aspectos de la salvación, todo lo que es el caminar del peregrino, el tránsito del viajero, del extranjero, del forastero, desde que la gracia de Dios le alcanza hasta que es introducido a la gloria, están mencionados por lo menos en este capítulo 1. Pedro les va a animar a ellos respecto a la gran bendición que tienen en cuanto a la salvación. Frente a la posibilidad de la tristeza, de la incertidumbre, de la pobreza, de la necesidad, ¿qué cosa más gloriosa puede ser el hecho de recordarles la gran salvación que ellos tienen? Entonces, Pedro les va a recordar la salvación que Dios proyectó en el pasado, planificó en el pasado, la salvación presente, de la cual va a incluir, hermanos, ciertamente un proceso formativo, cuyo herramienta, cuyo método de Dios va a ser el sufrimiento. Porque aquellos que son objeto de la gracia de Dios y la salvación, Dios como buen Padre se encarga también de forjarlos. Hay el aspecto de la salvación presente, de la salvación de nuestro viejo hombre, de la carne, del poder satánico, de la influencia del mundo, de la presencia del poder del pecado en nosotros. Y hay un aspecto futuro, Pedro le va a llamar el fin de vuestra salvación, que tiene que ver con la introducción en la gloria de todos los creyentes, la perfección, la transformación. Y aunque Pedro no va a usar los conceptos que Pablo usa tan característicos de él, en simples palabras va a resumir el hecho de la salvación ya consumada de parte de Dios. Hay un aspecto de la salvación que estamos esperando, que es la transformación de nuestro cuerpo, la transformación de todo nuestro ser y la introducción a la gloria de todos los creyentes. Pedro les va a recordar a estos cristianos sufrientes, expatriados, que sufren por causa del Señor, el hecho de que la salvación que ellos tienen ha sido anunciada por la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa que anime en medio del sufrimiento y la aflicción que la palabra de Dios. Por eso en el verso 10 Pedro recurre a esa herramienta que nunca debemos olvidar. Los profetas que hablaron, dicen que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. A los hermanos que sufren les va a recordar la gracia destinada a ellos.
Y le va a recordar que esa gracia fue avalada y es respaldada por la palabra de Dios. Le va a recordar un privilegio mayor, superior, inclusive a los santos del Antiguo Testamento. Pero como motivo de ánimo, hermanos, también, ahí en el verso 11, les va a recordar que los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de Cristo son el gran motivo, debieran ser el gran motivo del consuelo de todo cristiano. Ustedes, hermanos, que han leído la carta de la primera de Pedro, ustedes recuerdan que en cada capítulo están mencionados los sufrimientos de Cristo. En cada capítulo están mencionados los sufrimientos de Cristo. Y aún Pedro dice en el último capítulo, yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué cita en los 5 capítulos los sufrimientos del Señor? Porque Pedro va a recordar a los expatriados, a los que sufren, y nos recuerda a nosotros que la estela, el caminar, el ejemplo del Señor, es el ejemplo que todo creyente debe pasar. Hay un modelo de vida y de testimonio. Habla del sufrimiento del Señor y las glorias que vienen tras ellos. Eso realmente debe ser esperanzador para todo el que sufre, desde el primer siglo hasta el día de hoy. Como queriendo decir el apóstol Pedro, hermanos, vuestros sufrimientos no son cosa extraña, lo va a decir ahí en el capítulo 4. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Quiero, hermanos, que ese verso resume el propósito de la carta del apóstol Pedro. Que ningún cristiano del primer siglo y nosotros también nos extrañemos de que debamos sufrir. Al contrario, es parte del modelo, de la estela, del ejemplo que Cristo forjó para todos nosotros, mencionado en los 5 capítulos. ¿Quién quisiera hablar de sufrimiento? Nuestra naturaleza no quiere sufrir. Y aún como creyentes tenemos que ser sostenidos por la gracia de Dios y el poder de Dios y las oraciones de nuestros hermanos para enfrentarlo. Pero Pedro dice claramente que si el Maestro pasó por esta experiencia, obviamente en un grado superior y perfecto, un grado sumo, nosotros sus discípulos también debemos pasar por la misma experiencia, con el gran consuelo de que finalmente hay gloria. Los sufrimientos del Señor por la obediencia a su Padre, los sufrimientos vicarios inclusive por nosotros en la cruz del Calvario, que son la base de nuestra salvación, pero los sufrimientos de Él por la obediencia a Dios, por el testimonio en medio del mundo, son el ejemplo que nosotros podemos seguir. Y el aliento está en que finalmente hay gloria. Hermanos, hay gloria, hay gozo. El fin de la vida cristiana, por débiles que seamos, nos enseña el apóstol Pedro, es gloria, gozo inefable y glorioso, de parte de Dios, de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor se manifieste, como hemos cantado, ¿no es cierto?, al introducir esta reunión, cuando Pedro habla de esa salvación en el verso 5, que está preparada para ser manifestada en los postreros tiempos. Hermanos, Dios, como leíamos en la carta a los Efesios, en el estudio de las oraciones de Pablo, el Señor no arregla nada en el camino. Dios hace las cosas perfectas. Un hermano preguntó, don Luis preguntó, lo estoy mirando al hermano, respecto al gran tema de la soberanía de Dios. Y creemos en la soberanía de Dios. Y creemos también en la responsabilidad del hombre. Qué misterio es la palabra de Dios. Dios trabaja en el ámbito de su soberanía y trabaja en el ámbito de la total libertad y responsabilidad del hombre en cuanto al Evangelio. Nada ha quedado al azar. El apóstol Pedro nos dice, somos elegidos según la presencia de Dios. Lo ha dicho para que nosotros entremos, tristemente como se ha hecho en muchos lugares, en un debate y una controversia respecto a temas teológicos. No, lo hace para animarles de que las circunstancias que están pasando son las circunstancias que un Dios que les ha elegido, podríamos decirlo, desde antes de la fundación del mundo, un Dios que ha permitido esto, que han sido objeto del amor eterno del Padre,
de Dios el Padre, lleva el tema de la elección a un privilegio. Así yo prefiero considerarlo. El tema de la elección es un privilegio. El tema de la santificación es una bendición. Y el tema de ser rociados con la sangre de Jesucristo en el verso 2 es la gran razón de nuestra salvación. Pedro se remonta al pasado. Ahí en los propósitos que Dios concibió en un determinado tiempo de la historia de Dios. Y Pedro, como poniendo el catalejo hacia la historia pasada, dice: hermanos, vosotros que sufrís, vosotros los expatriados, los que estáis en sufrimiento, habéis sido elegidos, habéis sido santificados y habéis sido rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, Pedro le dice: el trino Dios está totalmente comprometido e involucrado en vuestra salvación. No, vosotros no fuisteis salvos solamente cuando recibisteis a Cristo por la fe al escuchar el Evangelio. Eso fue el resultado de algo que Dios se propuso en la eternidad. Lo entendamos o no. Decíamos en aquel día, el mes pasado, el año pasado en realidad, que Dios, cuando habla, la palabra cuando habla de elección o habla de predestinación, nos explica el para qué. Y ese para qué está dado a la fe. Elegidos, dice, según la presencia de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Una simple lectura de la palabra de Dios. Cuando veíamos las bendiciones en Efesios 1, cuando el apóstol o el escritor ahí nos habla de ser también predestinados, elegidos, voy a citarlo para no equivocarme y recordarlo bien, dice, nos escogió, ahí está la misma expresión de elección, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, ahí está el para qué. Y si Pablo habla de la predestinación, habla para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Los hermanos recuerdan Romanos 8 también, ese maravilloso capítulo Romanos 8, donde Pablo proyecta la elección y la predestinación de manera de ser proyectados al hecho de ser eternamente hechos o conformados a la imagen de su Hijo. Yo no tengo ningún problema con el para qué. Y doy gracias al Señor por aquello. En el entendimiento que Él me dé de estos conceptos que el pescador de Galilea, salvado por la gracia de Dios, pone frente a nosotros. O que el ilustrado Pablo también pone frente a nosotros. El para qué. ¿Y el por qué? Bueno, el por qué es su gracia. Salvados por gracia, elegidos, predestinados. Mire, todos los conceptos de la salvación que hemos mencionado aquí, renacidos, concordarán los hermanos y las hermanas también, que todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido en base a la gracia, no porque nosotros lo merezcamos, ni en el pasado, ni en el presente, ni hacia el futuro. Es por su infinito amor. El cómo Dios lo hace, cómo Dios lleva a cabo esa elección, cómo, y permítanme hablar humanamente, cómo Dios se las arregla con el tema de la libertad del hombre, no está revelado en la Biblia. Yo tengo muy poco interés, hermanos, en entrar en esa controversia de tantos siglos. Pedro no nos ha dejado estos pasajes, ni Pablo tampoco, para buscar el cómo de conciliar lo que creemos firmemente en la soberanía de Dios, en cuanto a elección y predestinación, y lo que creemos firmemente en cuanto a responsabilidad frente al hecho del Evangelio, de todo pecador a través de la historia. El cómo es de Dios, de esa mente infinita de Dios que lo comprende todo. El para qué y el por qué es nuestro, y la respuesta debe ser gratitud. En el caso de los Efesios, cuando lo leímos, adoración a Dios por tan grandes propósitos hacia nosotros. Y en el caso de los expatriados, aliento, consuelo. No han sido dejados al azar, al vaivén de las circunstancias. No les dice Pedro. Vosotros sois objeto de una elección que se gestó en el pasado, en la eternidad pasada, y que se manifestó de manera tan real que el Espíritu Santo intervino en vuestra santificación.
Yo no tengo dudas, hermanos, de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas aún antes del momento de convertirnos. Antes del momento de convertirnos. Si yo le pidiera la experiencia de testimonio, de conversión a cada uno de ustedes se remontarían a los hechos anteriores antes de entregar su vida a Cristo, de poner la fe en Cristo, cómo Dios obró en nosotros. Algunos son testigos hasta de la manera que Dios les habló desde niños. Yo me acuerdo que 3 meses, un año antes de convertirme al Señor, un joven de 16 años, saliendo de un estadio lleno de gente, la calle Santo Domingo de la ciudad de San Felipe, un rayo de luz vino, un pensamiento vino a mi mente. ¿Valdrá la pena esto? Caminando solitario en esa calle, día domingo, totalmente desconociendo que había una verdad y un evangelio en cual creer. Pero Dios ya había puesto en mi corazón un profundo vacío. De si tenía propósito, sentido la vida, a pesar de todo ese jolgorio y gloria humana. Gloria humana. Un día llegó una carpa a la esquina de la población. Y junto con mi amigo Carlos llegamos a escuchar el Evangelio. Todo se dio. Yo no sé qué obró para resistir la burla de los jóvenes de la población, cuando nos vieron entrar por primera vez en una carpa evangelística. ¿Qué nos dio la fuerza para rechazar la burla del mundo, a quienes éramos inconversos? Dios estaba obrando. La santificación del Espíritu es la obra especial que Él hace para llevar al pecador y enfrentarlo con el Evangelio. Si lo hace desde nacimiento, Él lo hará. Y lo hace con total eficacia, ciertamente. No violenta la voluntad humana, pero hace que el corazón humano, el corazón del hombre, voluntariamente, libremente, se rinda al testimonio del Evangelio. 2 días antes de convertirnos, nos fuimos a bailar a la plaza, en la fiesta de la Chaya, de la vendimia de San Felipe. Y mientras estábamos bailando, jóvenes de 16 años, en mi mente se detuvo, perdónenme hermanos que mencione mi testimonio, pero en mi mente se detuvo la imagen, como quien congela la imagen, como un director que congela la imagen. Ahí estaban los globos en el aire, y las chayas en el aire, y la risa de la gente. En un segundo, todo aquello perdió el propósito. Y en mi mente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en ese mismo momento le dije a Carlos, mi amigo, vámonos de aquí. Y volvimos a la reunión. Y al otro día, un anciano a la iglesia, no fueron los predicadores, no, gracias a Dios por ello, pero fue un anciano a la asamblea, que llevándonos al pie de la cruz, nos dijo, jóvenes, ¿quieren ser salvos? Nosotros queríamos ser salvos. Y esa noche aceptamos a Cristo como Salvador personal. Gracias a Dios por la santificación en el Espíritu. Y gracias a Dios por el hecho de nuestra total responsabilidad. Porque Pedro aquí, el mismo que nos habla de elección y pone frente a nosotros conceptos que a lo mejor no entendemos plenamente, es el que sin duda dice para obedecer. Y la obediencia es responsabilidad del hombre. Y fue mi responsabilidad aceptar o rechazar a Jesucristo 40 años atrás, 1983. Y una vez que obedecimos, se cumple lo que Pedro dice aquí, rociados con la sangre de Jesucristo. Aunque es un término judío netamente, porque seguramente había muchos judíos entre los expatriados, aquellos que conocen las Escrituras entienden qué significa. Habla de una víctima. El antiguo pacto firmado
establecido entre Dios e Israel se hizo con sangre. Era condicional. Estaba basado en la obediencia de aquellos que suscribían el pacto. De por medio estaba la muerte. Había bendiciones en la medida que se fuese obediente. Pero esa misma sangre testificaba en contra de aquellos que no obedecían el pacto de la ley. Pedro está hablando y aunque no lo menciona, del nuevo pacto establecido sobre la sangre de Jesucristo, que está basado en la obediencia, en la perfección y en la eficacia de aquella obra. Y en donde Pedro repetidamente habla de salvación y de gracia revelada hacia nosotros. Somos salvos, somos redimidos. Todos los conceptos de la salvación tienen su valor, obtienen su valor en el hecho de que un día la sangre de Jesucristo fue derramada. Esa es la base de nuestra salvación. Por lo tanto, el trino Dios, hermanos, ustedes que sufren, le dice Pedro, fuisteis elegidos. El Espíritu Santo os santificó y la obra del Hijo intervino. Cuando en obediencia al Evangelio fuisteis rociados, purificados, lavados. De hecho, lo va a decir en los versículos más adelante, en el verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La purificación se obtuvo mediante la obediencia a la verdad del Evangelio. Y la eficacia de la obra de Cristo se hizo real, se hizo efectiva en las almas y en las vidas de estos expatriados. La presencia de Dios lo miró todo hacia el futuro. Él no solamente mira, contempla, anticipa o pronostica. Dios interviene para que sus propósitos se realicen. Lo único que puedo decir, hermanos, en mi poco entendimiento de la palabra, es que el trino Dios estuvo presente en mi salvación. Él me eligió. El Espíritu Santo se las arregló, respetuosamente lo digo, para enfrentarme con el hecho de obedecer el Evangelio. Y todo el círculo de la salvación se cerró cuando la eficacia de la obra de Cristo se hizo patente en mí al recibir al Señor como Salvador personal. Por eso el apóstol Pedro habla de la gran salvación. Habla de una salvación pasada, el privilegio de una salvación presente, renacidos. Aún el ser probados, vamos a verlo en el futuro, aún el ser probados, por difícil que sea aceptarlo a veces, y que la gracia de Dios nos ayuda en eso, es parte de la salvación, del plan de la salvación, de nuestra preparación para el cielo. No solamente de forma sobrenatural al renacernos, sino también en una transformación moral. Porque no solamente es asunto del perdón de nuestros pecados y de dejar afuera la vieja naturaleza, el viejo hombre. Es asunto de la transformación moral y espiritual de nuestras almas. Ese es el aspecto de la salvación que Dios no va a renunciar jamás. Y nosotros debemos aceptarlo. O en otra palabra, debemos animarnos, gozarnos en el hecho de que Dios está tratando en ese aspecto de nuestra vida. Y hay un aspecto de la salvación que tiene que ver, como lo volvemos a repetir, con nuestro cuerpo, la entrada en la gloria, nuestra transformación, nuestro gozo eterno, en la perfección que estaremos con el Señor. Una salvación cuyo privilegio es mayor que los profetas. Una salvación respaldada por la palabra de Dios. Y una salvación en la cual anhelan, dice, mirar los ángeles. Quisieran comprender la experiencia cristiana de salvación, de transformación, de prueba y de gloria. Y de gloria. Los ángeles anhelan mirar aquello. Ellos no van a experimentar jamás eso. Que nosotros los hombres, criaturas caídas en Adán, seamos el objeto de tan grande gracia de Dios, de elegirnos, santificarnos, purificarnos, probarnos, transformarnos y finalmente glorificarnos. Los ángeles anhelan mirar este espectáculo de la vida cristiana. Pedro quiere que nosotros también, y los expatriados, entiendan el valor de esa obra de Dios en ellos. Aunque las circunstancias que ellos están viviendo parecieran decir lo contrario.
En el verso 1, entonces, hermanos, tenemos la expatriación de los remitentes. En el verso 2, la elección, la santificación y la purificación de los expatriados. El trino Dios ahí comprometido. Qué motivo más grande de aliento. Con qué fuerza de aliento el apóstol Pedro comienza esta carta. En el verso 3, la esperanza de los expatriados en medio del sufrimiento. En el verso 4, proyecta la herencia de ellos. Aunque pobres, desterrados, excluidos de muchos bienes, hay una herencia preciosa que Pedro presenta frente a su vista. En el verso 5, la salvación futura, es decir, completa, de la salvación de los expatriados. En el verso 7, la necesidad de la prueba como elemento formativo, porque lo único que vamos a llevar al cielo es todos los frutos morales y espirituales que Dios forja en nosotros. Eso va a entrar en el cielo, junto con nuestro cuerpo transformado y glorificado. Y finalmente, en el verso 8 y 9, tenemos la alegría y el gozo de los expatriados. Se sigue el modelo, el patrón de vida, del cual Pedro ha dicho en el verso 11, si Cristo sufrió, y nosotros debemos sufrir en alguna medida como Él, dice Pedro, hay gloria después. Las glorias siguieron detrás de los sufrimientos. En los 5 capítulos el mismo patrón se va a seguir. Y aquí Pedro también resume el mismo patrón. Salvación, prueba, formación, aflicción y gloria. Gloria final. Es el resumen de la vida cristiana. Cantábamos al principio de la venida del Señor. La venida del Señor va a ser la consumación definitiva de la salvación, del aspecto que esperamos de esta salvación que ya tenemos, pero que va a ser la introducción a la gracia, a lo que Pedro llama aquí el gozo inefable, el gozo glorioso. Es victoria al final, es victoria al final. Entonces, el gran motivo del pastor, del anciano Pedro, para sus hermanos expatriados, es llevarles a mirar el gran privilegio de la salvación que tienen, forjada en el pasado, consumada en el momento de recibir a Jesucristo, como un proceso de formación, como una expectación de gloria en el futuro, semejante también a la del Señor. El Señor nos ayude pues a ir ahondando en esta carta entonces, en la medida que Él nos conceda, y avanzando de acuerdo a lo que el Señor realmente permita. Que esta carta realmente sea un motivo de aliento a nosotros, en la realidad de nuestro sufrimiento, en la realidad de cómo oraban nuestros hermanos, en los que están en aflicción, en enfermedad, en necesidad, en prueba o dificultad. Ha sido provista, y termino diciendo con esto, para los 5 continentes, para los salvados a través de toda la tierra y a través de la historia. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en este año, y el Señor nos ayude a enfrentar este 2022. Permítanme, como un deseo, un bien para todos ustedes, en el contexto de esta carta, enfrentar las aflicciones que puedan venir, en el hecho de la gloriosa y final esperanza y la final victoria que la vida cristiana tiene por causa de aquel trino Dios que nos salvó. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz
cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.